Bien, muy buenas noches, querida familia en Cristo. Vamos a ir al último tema del libro de Levítico, último gran tema. Esta es la lección número 7 que llevamos de este libro. Sin duda, en lo personal ha sido una tremenda aventura, porque claramente, como dicen los que son profesores y todos los hermanos que estamos predicando constantemente, el que enseña siempre aprende el doble. Siempre tenemos que aprender un poco más, tenemos que leer siempre un poco más, tratar de ordenar la información. También algo que sucede mucho en estos temas es ir colocando los límites, es decir, cuándo terminamos de hablar un tema, cuándo vamos a iniciar otro tema, porque sin duda cuando estamos siempre en los comentarios nos encontramos de que un versículo te lleva a otro, otra idea te lleva a otra. Además que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento va a ser un espejo y una sombra de lo que iba a devenir, sin duda, al ver todos estos números, al ver tantos simbolismos. De alguna manera decimos, bueno, ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo efectivamente dejamos de hablar de Cristo o dejamos de hablar de estos temas? Y la verdad es que es imposible. Nunca es suficiente una cierta cantidad de temas para poder predicar. Es por eso que las escrituras se predican desde millones de años, o miles de años, mejor dicho, y nunca dejamos de hacerlo. Porque la verdad es que todas las escrituras están muy bien conectadas entre sí. Y una de las cosas que me ha dejado Levítico al estarlo estudiando en todos los días martes es darnos cuenta, es aprender lo perfecto que es el Señor, lo ordenado que es el Señor, lo sabio que son las enseñanzas del Señor y sin duda sentirnos privilegiados hoy de que somos receptores de mejores promesas. Hemos logrado aprender cómo eran las promesas antiguamente, cómo eran las promesas para el pueblo judío, y al entender cómo eran para ellos, que eran tan limitadas, que eran tan en un corto plazo, que tenían muchas deficiencias, poder darnos cuenta que hoy tenemos una mejor promesa, y una promesa eterna, y vivimos en esa nueva promesa. Por lo tanto, Levítico nos ha dejado muchas enseñanzas y la última del día de hoy va a ser sobre el reposo y el jubileo. Y justamente nos acercamos al final del libro de Levítico. Por supuesto, finalizada esta lección, les voy a compartir a ustedes todas las presentaciones que vimos en estas 7 lecciones, por si alguien no estuvo en alguna. También les voy a compartir hoy día el último regalo que les quiero hacer, que es un libro de notas que tengo del libro de Levítico, que hice en abril del año 2008. Son 50 páginas en donde son mis apuntes sobre el libro de Levítico, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así que si alguien quiere profundizar un poco más o tenerlo como una ayuda futura ante algún estudio, por favor, bienvenido. Ahí se los voy a adjuntar al final del estudio. El reposo y el jubileo. En realidad son 2 temas, pero que están ligados bajo un mismo concepto y de hecho están en un mismo capítulo. ¿Cuál es el capítulo que vamos a estudiar? Es el que está en el capítulo 25, Levítico 25, verso del 1 al 7. Así que acompáñame con sus Biblias porque no lo tengo ahí en pantalla. Así que vamos a generar lectura. Me pareció correcto el último estudio levítico terminar leyéndolo, ¿no? Así como leímos los primeros capítulos, poder leer los últimos. Capítulo 25 de Levítico, versos del 1 al 7. El año del reposo. Dice así. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo.
y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. El año de reposo, los 7 años. Fíjate que aquí hay un mandamiento directo al pueblo de Israel, que cuando ellos ingresasen a la tierra que el Señor les iba a entregar, recordemos que el Señor los guió a través del desierto por 40 años. Producto de sus rebeldías no pudieron ingresar, pero ellos tuvieron este mandamiento directo aquí en el libro de Levítico, que cuando ingresasen a la tierra sería un año de reposo. Desde ahí comenzaba este año de reposo. Y este reposo, como dice el versículo número 2, era un reposo para Jehová, dice el verso 2. ¿No? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo. ¿Para quién? Para Jehová. El Señor pide un reposo. De hecho, de alguna manera, cuando nosotros vemos la creación, si bien es el día 6, no es el primer día, ¿no? Pero dentro de los días de la creación del Señor, tenemos el día en que el Señor descansó. Tenemos también el sábado, que es un día de descanso obligatorio para el pueblo de Israel. De hecho, ese día de reposo, ellos no tenían que trabajar absolutamente nada, ni tampoco encender fuego en sus cocinas. Era de verdad un día de reposo para hombres y para mujeres. Por eso que el hombre que normalmente trabajaba la tierra no tenía que trabajarla. La mujer que normalmente cocinaba no tenía que encender fuego. Por lo tanto, es un día de reposo. Y en este caso, la tierra iba a tener un año de reposo cada 7 años, 6 años de trabajo, y el número 7 iba a ser el año de reposo, como dice el versículo número 4. ¿Qué significa este año de reposo? Es bien peculiar, porque es un año, como dice el versículo 5, que este reposo implica la suspensión de todos los trabajos de la tierra, porque dice que lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Es decir, es como que la tierra crecía por sí sola, como que no tenía no había que podar nada, no había que segar nada, viñar absolutamente nada. Es decir, todo crecía en una forma completamente natural, sin ningún tipo de intervención humana. Yo creo que eso es lo que vemos hoy día un poquito con la pandemia, de que los trabajos se han detenido y ha sido como, casi podemos decir que ha sido un año de reposo, un año en donde no se han hecho actividades producto de todo este tema de la pandemia. Pues bien, ellos tenían un año de reposo completo, que era el año número 7, y ustedes se pueden imaginar la escena, todo creciendo de forma absolutamente natural. Con mi amigo Jaime, que está ahí presente, que él es agrónomo, yo le estaba haciendo algunas consultas sobre esto, y desde el punto de vista agrónomo, después Jaime nos puede contar un poquito más sobre esta parte técnica, la tierra necesita descanso. Hoy en día hay distintos tipos de trabajos a la tierra que hacen presionar y apurar un poco más a la tierra a generar todos sus frutos, pero de forma natural la tierra tiene que descansar. De hecho, le entrega un mensaje con esto a las personas de que aunque trabajen y trabajen la tierra, en realidad es el Señor el que entrega las bendiciones. Porque en el verso número 6 y 7, la promesa del Señor es que el Señor promete la alimentación en el año de reposo, tanto para judíos, para siervos y además para los animales. Todos iban a tener de todo, nada les iba a faltar. Era un año que ellos tenían que descansar junto con la tierra. Qué interesante el concepto del descanso, ¿no? Otras cosas suceden también cada 7 años. Me gustaría que leamos esos versículos que tengo ahí en pantalla. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 15, verso del 1 al 6. Otras cosas que pasan cada 7 años en el pueblo de Israel. Cada 7 años, dice, harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano.
para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Qué pasaba cada 7 años? Según lo que acabamos de leer, la remisión de las deudas. Qué fabuloso. A mí me encantaría vivir en el pueblo de Israel. Quizás cuántos de ustedes tienen hartas deudas que tienen que pagar. Pues bien, en la tierra de Israel, en la nación del Señor Jehová, Él genera y permite de que en el año número 7 se genere la remisión de las deudas. ¿Para qué? El versículo 4 lo dice muy bien, que es para que no exista mendigo en la tierra. Genera ahí un control de alguna manera de lo que significa el mundo de las deudas. Y otra cosa que sucedía en el año número 7, según Deuteronomio, en el capítulo 31, en el verso 10, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, es decir, terminando los últimos meses del año 7, en el año de la remisión, ¿cuándo? En la fiesta de los tabernáculos. Fíjate los elementos que tenemos acá. Tenemos cada 7 años, tenemos que es el año de la remisión, que acabamos de leer en Deuteronomio, cuando se perdonan las deudas, cuando es el año del descanso, y cuando sea la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y a los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Interesante lo que leímos en el versículo 10, porque tenemos el año 7, tenemos la revisión, y el Señor pide que en la fiesta de los tabernáculos se lea la ley. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la fiesta de los tabernáculos y dijimos de que cada ciertos días se leía la ley con el pueblo? Pues bien, justamente esto es lo que el Señor está mandando, y esta tradición la siguieron manteniendo durante los años de la fiesta. Qué interesante. ¿Qué se hace en el año 7 entonces? Se descansa la tierra, se descansa el trabajo, se pagan las deudas, se lee la ley. Es un año en el cual, si hubiésemos todos sido judíos en esa época, es un año para conectarnos con el Señor. Es un año en donde aprendemos de que el Señor entrega todo, aprendemos que del Señor nosotros nos sustentamos, y empezamos a aprender también que no es que vivamos por el fruto de nuestro trabajo, no es porque nosotros hicimos y por lo tanto tenemos, sino que nos alimentamos porque el Señor así lo prometió. Él dijo que en el año 7 vamos a tener todo lo que necesitamos, y así fue para el pueblo de Israel. Esa es la promesa que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, de no estar afanados lo que habemos de comer o beber. El Señor sabe de todas estas cosas. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, como dice el Evangelio según Mateo. Por lo tanto, esto es parte del carácter del Señor, el carácter de invitarnos a reposar. ¿Cuántos de nosotros vivimos estresados? ¿Cuántos de ustedes hoy se sienten estresados? Estresados por un montón de cosas, y nos estresamos todo el día. Los psicólogos hoy en día tratan de inventar la rueda, ¿no? Creen que han descubierto algo que nunca nadie había visto. Los psicólogos hablan de tener descansos, conductas de autocuidado, momentos de relajo para controlar el estrés, que es una palabra muy moderna, ¿no? El estrés. Si usted busca la palabra estrés en la Biblia, no la va a encontrar, porque son palabras más bien de nuestra época. Y ellos creen que han descubierto, como te digo, la rueda, ¿no? Que han descubierto el oro. Pero la verdad que esta es sabiduría de las Escrituras. Dice Eclesiastés, capítulo 3, versos 12 y 13, un consejo que tenemos que llevarnos.
Yo sé, dice el sabio, yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es, ¿qué cosa? Divertirse y disfrutar de la vida. Pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, ¿por qué es? Es porque Dios nos lo ha concedido. Por eso damos gracias por los alimentos, por eso oramos cuando estamos en un día de descanso. Tengamos esas conductas que le llaman los psicólogos las conductas de autocuidado. Disfrutemos lo que tenemos. Disfrutemos el comer, disfrutemos el beber, como dice el versículo, disfrutar la familia, disfrutar un momento de felicidad. ¿Por qué tenemos que disfrutarlo? Porque Dios nos lo ha concedido y por eso somos personas agradecidas. También lo que está debajo del versículo, que todo lo que comemos y bebemos no es por nuestras capacidades o no es directamente relacionado porque nosotros lo hemos decidido, no, es porque el Señor nos lo ha concedido. El Señor nos entrega el trabajo, el Señor nos entrega también la salida de la cesantía, el Señor nos entrega todas las cosas. El Señor quiere, hermanos y hermanas, que disfrutemos. Eso es lo que quiere el Señor, que disfrutemos de las cosas que el Señor nos ha entregado. Y de eso se trata estos 7 años de descanso. De eso se trata, de disfrutar, de descansar. Es lo que quiere el Señor de su pueblo también. Por eso el Señor les da el sábado de reposo. El Señor los obliga a descansar, porque no falta el que se afana, no falta el que se estresa y el que por trabajar muchas veces o deja al Señor, o deja de lado a su familia, o deja a sus hijos. Se pone su escalera de la vida en el trabajo, en las metas personales, y no en darse cuenta que tiene que también descansar. La tierra necesitaba descansar, el Señor descansó de su creación, tú tienes también que descansar. De eso se trata el año del descanso. Muy similar es lo que sucede con el año del jubileo. Es muy similar. Vamos a volver entonces a Levítico, en el capítulo número 25, en el verso 8. Y vamos a leer hasta el 13. Levítico 25, del 8 al 13. Y contarás 7 semanas. Obviamente no voy a hacer nuevamente la explicación del número 7, ha aparecido en todos los temas. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo de la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Mira qué lindo año, ¿no? Y no voy a leer todo lo que viene desde el versículo 13 al 17, o leamos el 14, me gusta el 14, no lo tengo aquí, pero leámoslo. Y cuando vendiereis algo a su prójimo y comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme a los años, después del jubileo comprarás de tu hermano, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá a él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasa en el año de jubileo? Todas las posesiones vuelven a su origen. Si yo te vendí a ti, como hermano judío, te vendí una propiedad, al año 50 esa propiedad va a volver a mí.
Y si yo te compré una propiedad a ti, esa propiedad se te devuelve a ti. La tierra vuelve a su punto cero, a como era al principio. Y esto sucede en el año 50. Lo que leímos al final, que no estaba ahí en los versículos en pantalla, se refiere a que si yo te voy a vender algo, obviamente va a ser más caro al principio de los años, porque lo vas a ocupar más tiempo. Pero si yo te lo vendo cuando ya se acerca el jubileo, te tengo que cobrar menos, porque esa tierra va a volver nuevamente a tu posesión, vuelve al punto cero, la voy a utilizar por menos tiempo, por lo tanto, tiene que ser más barata. Y además, el jubileo lo que busca es, como propósito central, es poder corregir todas las injusticias sociales. Es decir, en Israel, queridos hermanos y hermanas, no existe el mendigo, no existe la pobreza. De eso se trata. De que si tú tenías una propiedad, pero por necesidad tuviste que venderla y te empobreciste por algún mal negocio o algo te sucedió, entonces todas estas personas que se habían empobrecido y que no tenían dinero ni tampoco tenían posesiones, sin duda esperaban el día del jubileo, no solamente el año del jubileo, que es en el año 50, sino que también esperan el día del jubileo, cuando se tocaba la trompeta, cómo partía el jubileo. Imagínate el número del versículo 9, cómo sucedía todo esto. Dice que entonces harás tocar fuertemente la trompeta, que es el yovel en hebreo. Tocaban el yovel, que significa cuerno de carnero. Tocaban el yovel en el mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Cuándo? El día de la expiación. Fíjate lo que sucedía. Ya estudiamos nosotros Levítico 16 cuando hablamos del día de la expiación, en que el sumo sacerdote expiaba el pecado del pueblo, y el suyo y el de su familia. Hablamos, ¿se acuerdan de Azazel, que se iba al campo, ¿cierto? O al desierto. Pues bien, cuando llegaba el año 50, el jubileo partía con el día del perdón. Qué peculiar, ¿no? Que en el día en el cual se perdonaba el pecado del pueblo, cada 50 años en ese mismo día se pregonaba la libertad de toda la tierra. Qué simbólico, ¿no? La libertad de la tierra, la libertad del pecado. Todo sucedía en el mismo día en el año 50. Y créanme, como dice el versículo 13, que todos estaban ahí esperando las posesiones. Si usted y yo hubiésemos estado en ese momento, ¿verdad?, con problemas económicos, con muchos problemas sociales, con pobreza, mendigos, créame que hubiésemos estado esperando el año del jubileo. O sea, era una forma de que todo volvía a sus lugares de origen. Y no solamente la tierra, ¿eh? Si uno lee más adelante, también sucede con los criados y también con los esclavos. De que si, no lo vamos a leer el capítulo completo, pero aparece más adelante todo este tema de que también los criados volvían a su punto de origen. Quienes habían sido esclavos quedaban liberados. Se liberaba la esclavitud, se liberaba quienes eran criados. Voy a leer lo que tengo ahí en pantalla. El verso 11 y 12 habla de la suspensión de los trabajos. Igual que el séptimo año, se suspendían todos los trabajos en el año 50. Nadie trabajaba en el año 50. Jubileo, palabra derivada del hebreo yovel. Por eso se llama jubileo, que viene de yovel, que significa cuerno de carnero, que es el cuerno que se tocaba. Al iniciarse el año del jubileo, se tocaba el yovel en el séptimo mes, primer año del calendario civil. Las trompetas que anunciaban el año del jubileo proclamaban libertad para mucha gente. Era una verdadera emancipación. ¿Pueden imaginarse ustedes lo que sucedía en ese momento? Se tocaba la trompeta y era volver a entrar a la posesión que habías vendido antes. Era volver a ser libre. Ya no eras criado, ya no eras esclavo, volvías a ser libre. Lo tenía acá, leamos un poquito más hasta el verso 24. Quiero leer desde el verso 18, porque ya leímos unas cosas. 18 al 24. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra. De hecho, como paréntesis, antes de seguir leyendo, el grave problema que tuvo Israel, y por eso se generó tantas injusticias, recuerdan ustedes cuando leemos los profetas mayores y profetas menores que dicen, no hace justicia a la viuda, no hace justicia al pobre. ¿Se acuerdan esos versículos que son bien drásticos por los profetas? Pues bien, suceden porque el pueblo de Israel dejó de practicar estas cosas. Es decir, llegó el año 7, siguieron trabajando. Llegó el jubileo, no pasaron sus propiedades. Por eso se generó la injusticia en la tierra y por eso los profetas critican en nombre de Jehová al pueblo de Israel por generar esta injusticia, de no cumplir esta palabra.
Leemos entonces nuevamente, 18 en adelante. Ejecutad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición al sexto año, y ella hará que haya fruto, ¿por cuánto? Por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo, del anterior que ya tenían guardado. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra ¿de quién es? Mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Qué hermoso el verso 23, es sombra de lo que tenemos hoy en día. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. Cuando tú vendas un terreno, le dice el israelita, no la vas a vender por siempre. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la tierra? Es mía. Este era un día para que el israelita recordara de que donde vive no le pertenece, sino que donde vive es del Señor. Pues vosotros, dice, sois forasteros y extranjeros sois para conmigo. Forasteros y extranjeros. A veces, querida familia, olvidamos que en esta tierra somos también forasteros y extranjeros. Y olvidamos que este no es nuestro lugar, que este no es nuestro para los que somos creados. Dice el libro de Eclesiastés que el Señor puso eternidad en nosotros. Busquen ese versículo, es muy hermoso en Eclesiastés. El Señor puso eternidad en nosotros. Nosotros no estamos creados, queridos hermanos, para vivir acá. Por eso nos enfermamos, por eso tenemos problemas, por eso estamos cesantes, por eso sufrimos. Porque el Señor nos recuerda en cada uno de estos dolores que nosotros no fuimos creados para vivir acá. Nosotros fuimos creados para vivir la eternidad. Por eso dice Eclesiastés que Él puso eternidad en nosotros. Y me encanta lo que sucede en el año 50 del jubileo, porque les recuerda eso a los israelitas. Les recuerda, ustedes no son de aquí, esto no es suyo. Ustedes son forasteros, ustedes son extranjeros. Ustedes no tienen que vivir pensando que tienen que arraigar todo en la tierra. Porque cuando vivimos como cristianos y cristianas pensando que este mundo lo vamos a abandonar y que vamos a estar en el cielo y que lo más importante está en el cielo, tomamos decisiones distintas. Y las ansiedades son otras. Ya no es la ansiedad de cómo arraigarme aquí. La ansiedad es cómo a mis hijos mostrarle la eternidad. Es otra la ansiedad, es muy distinta. Algunos comentarios de lo que leímos acá. Si alguno comprara inmediatamente después del año de jubileo, lo que les contaba hace poco, pagaba el precio máximo. El precio bajaba al acercarse el jubileo o la liberación de la tierra, debido a que tendría posesión de ella por menos tiempo. Versos 20 y 21, el Señor les dice que no se pongan ansiosos, que el Señor va a proveer para todos los otros años. Lo que leímos recién, el verso 23, dice que la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes, dice la Nueva Versión Internacional. Aquí somos forasteros y huéspedes. Como dice el Nuevo Testamento, nuestra ciudadanía está en los cielos. La Dios habla hoy, dice, y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos. Eso es lo que quería el Señor que aprendiera a los israelitas y por supuesto lo que quiere el Señor que reflexionemos esta noche. Nosotros somos huéspedes, estamos de paso, somos forasteros. No vivamos pensando que aquí es donde sucede todo, sino que el Señor nos prepara para la eternidad. El año del jubileo, este año de liberación, este año de que suena la trompeta, de que tú pregonas, de que tú gritas y que se liberan los prisioneros, se liberan los esclavos, se liberan los criados, es lo que la gente entendió cuando el profeta les habló en Isaías, en el capítulo 61, verso del 1 al 4. Eso, cuando los israelitas leen este versículo, ellos piensan en el año del jubileo concretamente. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. El judío, cuando lee y cuando escuchó las palabras de Isaías en el capítulo 61, ellos piensan en el jubileo, esto de proclamar liberación, aquellos que están esclavos, aquellos que están cautivos, aquellos que están prisioneros del dolor, de las deudas, prisioneros de ser mendigos. Ellos esperaban este año favorable, era un año favorable para las personas el año del jubileo, era un año que por supuesto todo volvía a cero. Y claramente cuando el Señor Jesús, en el libro de Lucas, inicia su ministerio en la sinagoga en Nazaret y lee este versículo, ¿recuerdan lo que dice Lucas? El Señor llega hasta el versículo 2a, llega hasta allí el versículo, no la lectura de él. Dice, el Señor termina leyendo a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros y a pregonar el año del favor del Señor. Jesús cierra el rollo, enrolla el rollo, mejor dicho, y dice, esta palabra se ha cumplido enfrente de vosotros. Por lo tanto, el año del jubileo, el año de la jubilación, mejor dicho, ¿verdad? El año de la liberación es el Evangelio. Es la predicación de Jesús, es su vida, su muerte y su resurrección. El Señor en su vida nos pregona el jubileo y nos libera de las ataduras que nosotros teníamos. ¿Para qué? Para, como dice el versículo final, para ser robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Dice el libro de Efesios que somos hechura suya. Usted sabe que la palabra hechura en el griego significa poema. Se dice poema en griego, y que de ahí deriva la palabra poema. Cuando dice somos hechura del Señor, también se puede traducir somos poema del Señor. Es tanto el amor del Señor y lo que quiere hacer en nosotros, que quiere que seamos su escritura, quiere que seamos su poema. Para terminar, algunas leyes de la pobreza social. No voy a leer estos versículos, están en el capítulo 25 que estamos leyendo, verso 35 al 49, lo voy a dejar simplemente como una lectura complementaria, pero sí contarles lo que dice estos versículos. Primero, del versículo 35 al 38 nos encontramos que si algún israelita queda en ruina, se empobrece, debe ser ayudado por su pueblo y no hacerle más pesada la carga que ya tiene por su propia ruina. Esta es una protección social, por eso tengo el título ahí que es Ley Social de la Pobreza, así como yo lo he titulado, porque son leyes ante los que están en ruina, ante los que están pobres. Y dice que si algún israelita cae en ruina, tiene que ser ayudado por su pueblo. Verso 39 al 41, que si algún israelita, por causa de su ruina, se vende como esclavo, algo que era muy común de la época, no tengo dinero, por lo tanto tengo que venderme como esclavo, me declaro en ruina, me vendo, y se vende a otro israelita, por no poder pagar sus deudas, y también por supuesto porque no puede sostener su casa, el comprador, que es su hermano israelita, no debería tratarlo como tal, como esclavo, sino como un trabajador asalariado, siendo un jefe bondadoso. Así que el Señor dice, ok, si tienes problemas antes del jubileo y tienes que venderte como esclavo a un hermano tuyo, no hay problema, pero quien te compra tiene que tratarte como un trabajador asalariado y como un jefe bondadoso. De hecho, el Señor autoriza, esto llama mucho la atención, es otra época, el Señor autoriza que si el israelita quiere tener esclavos, tienen que ser extranjeros y no compatriotas. Es decir, si el israelita se ofrece como esclavo, no es tratado como tal. Pero si el israelita quiere un esclavo, este tiene que ser extranjero y no sus propios compatriotas. El Señor cuida a su nación en ese aspecto. Y el verso 47 al 49, que si el israelita que se vendía como esclavo
él podía ser rescatado por cualquier familiar cercano lo podía rescatar, es decir, pagar el dinero para pagar su deuda y comprarlo de vuelta. Si el israelita esclavo lograba conseguir los medios económicos, podría rescatarse él mismo. Si en algún momento antes del año del jubileo, ¿verdad?, el esclavo israelita lograba tener los medios económicos, lograba surgir nuevamente, entonces él podía rescatarse por sí mismo. Le daba esa posibilidad. Para terminar, el día 1, cuando partimos el libro de Levítico, comentábamos esto y respondíamos a la pregunta: ¿por qué Levítico? ¿Por qué es interesante estudiar Levítico? ¿Por qué es interesante para nosotros? Porque creo que hemos logrado acercarnos a la mente de Jehová. Creo que hemos aprendido a ver cuáles son los pilares y cómo piensa Jehová desde sus inicios, y también comprender que la mente del Señor no ha cambiado. Como dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Creo que son las cosas que hemos aprendido acá. Hemos aprendido que Jehová es un Señor de detalles. Nada dejado fuera. Nos hemos dado cuenta de que las mismas ofrendas, los holocaustos, los días, los calendarios, algo que nosotros no vimos acá, pero también las relaciones sexuales, el Señor también le coloca ciertos límites sobre qué se podía hacer, qué no. Hablamos de las inmundicias, hablamos de la lepra, hablamos un montón de cosas que son detalles, pero que el Señor quiere que nosotros cuidemos. La mente del Señor es no hacer las cosas como nosotros queramos, sino que enfocarnos en los detalles que el Señor estipula. El hermano Efraín, hablábamos de esto el día sábado con su clase del calvinismo, que mucha gente quiere hacer la iglesia como quiere, a la pinta que quiera, y a veces vamos moviendo esos detalles, ¿ah? Por ejemplo, empezamos a cambiar ciertas cosas, como por ejemplo, mira, ¿sabe qué? ¿Para qué vamos a hacer una oración por el pan y otra oración por el jugo en la cena? Mejor hagamos una pura oración para todo, mejor. ¿Para qué vamos a orar dos veces? Oremos al tiro por la cena, por el pan y por el jugo. Hay que tener cuidado, porque el Señor quiere que nosotros hagamos estos detalles, porque el Señor es un Señor de detalles. Además que incumplir en algo en esto, el Señor es muy severo. El Señor, así como inauguró, o mejor dicho, claro, inauguró puede ser, ¿no?, el inicio del tabernáculo, el inicio de los sacerdotes, ese mismo día, el Señor no pensó dos veces en matar y quemar a los dos siguientes sucesores de Aarón, que fueron Nadab y Abiú. Y eso lo hizo en el mismo día. El Señor es severo. Por lo tanto, seamos celosos en cumplir en el culto y en todas las cosas que hacemos de alabanza al Señor, realizarlo de forma muy estricta. Tenemos que analizar también nuestros himnos. Por ejemplo, hay un himno que nosotros cantamos en nuestro himnario, que es La Tierra de Palestina, que es un himno que en lo personal no me gusta cantarlo, porque si tú lees la letra del himno de la Tierra de Palestina, es un himno que alaba a la tierra como tal. Si tú lees la letra, no alaba al Señor, sino que alaba a la tierra. Es la tierra bendita y divina donde nació el Señor, alabas la tierra. Entonces, es bueno que nosotros como cristianos nos pongamos también detallistas, porque entendamos que el Señor quiere detalles, el Señor también es severo, no podemos hacer las cosas como nosotros queramos. Yo oro mucho al Señor cuando tenemos nuestros cultos virtuales. Yo me pregunto, Señor, ¿querrá que hagamos esto? ¿Estará recibiendo esto? Lo único que puedo hacer es pedir perdón. Es pedir perdón pidiéndole al Señor que acepte nuestro culto. Por ende también hemos aprendido que el Señor es un Señor de orden. El Señor estipula cómo tiene que ser la alabanza verdadera, y esa es la que nosotros también tenemos que estudiar. Leímos un versículo en un principio de esta clase, en la clase número 1. Leíamos Hebreos capítulo 8, verso 4 al 6, que dice: si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacer todo según el modelo que se te ha enseñado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús recibió es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas.
Al estudiar el libro de Levítico, hemos aprendido también cómo eran las promesas antiguas. Es lo que yo les dije el primer día, ¿se acuerdan? Yo les dije, ¿cómo vamos a apreciar las promesas que tenemos hoy si no también estudiamos y comparamos cómo eran las promesas antes? Cuando estudiamos las fiestas judías nos dimos cuenta de que cada una de estas fiestas, la Pascua, los tabernáculos, el Día del Perdón, el Pentecostés, todo tuvo un divino cumplimiento en Cristo y en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la lepra, el Señor nos sana del pecado de la lepra. Todas estas cosas que estudiamos, ¿para qué? Para poder apreciar aún más lo que tenemos hoy en día. Pero hay algo que queda en este versículo, que es la primera parte que dice que los sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. ¿Cómo será ese santuario? ¿A usted le gustaría aprender sobre cómo es un santuario que es sombra de lo que está en el cielo? ¿Le gustaría conocer un poco del cielo según según el Antiguo Testamento? Porque nosotros hoy en día tenemos el Apocalipsis que estamos estudiando para conocer el cielo. Pues bien, los judíos tenían otro modelo para aprender sobre cómo es el cielo y cómo es esta sombra, esta copia del santuario celestial. Y es por eso que a contar del próximo martes vamos a iniciar un nuevo viaje y vamos a estudiar el tabernáculo. Hemos aprendido hasta el momento las ordenanzas del Señor con distintas leyes, pero a contar del próximo martes vamos a conocer sobre esta sombra de lo que está en el cielo. Y vamos a emprender un viaje que tiene cerca de 3 o 4 lecciones, donde vamos a estudiar 100% sobre el tabernáculo. Y sin duda vamos a seguir apreciando y queriendo aún más la palabra del Señor. Le agradezco a todos ustedes que me han acompañado en esta travesía, en estas 7 lecciones del libro de Levítico, esperando, por supuesto, que haya sido de tremendo beneficio espiritual. Y, por supuesto, en el chat les voy a dejar todas las lecciones que vimos recién, junto con este libro de 50 páginas que tiene apuntes de Levítico, capítulo y versículo por versículo. Muchas gracias por su atención.